El bestiario de Aisling, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 13. Aisling se quedó en la jaula más tiempo del que había planeado en un principio. Después de todo, viajar de enclave en enclave suponía un gran riesgo, y no tenía sentido correrlo cuando la información acudía a ella de todas maneras. Por aquella posada tan peculiar pasaba mucha gente, no solo buhoneros, sino también personas que viajaban a otras aldeas por motivos diversos. Algunos venían de lejos, desde caminos secundarios que acababan en la ruta principal, y Aisling no tardó en darse cuenta de que podía reunir mucha información simplemente hablando con ellos. Los viajeros eran bastante más comunicativos que los habitantes de los enclaves, ya que la mayoría de ellos nunca habían salido de su aldea, y no terminaban de comprender qué extrañas razones podrían llevar a una forastera a interesarse por sus monstruos. Los clientes de la jaula, por el contrario, se mostraban encantados de compartir sus experiencias con Aisling. Ella escuchaba y tomaba notas, y a menudo ofrecía a cambio sus propios conocimientos acerca de las formas más eficientes de enfrentarse a los distintos monstruos. Casi todas las historias que le contaban estaban relacionadas con criaturas que ya conocía, pero en algunas ocasiones alguien le hablaba de algún monstruo nuevo, y así, poco a poco, su catálogo se iba ampliando cada vez más. Cuando Ciala se marchó, Aisling no la acompañó. Tampoco se dio prisa en buscar a otro buhonero con el que proseguir su viaje, más allá de la jaula. Hasta la ciudadela, tal vez. Sentía que necesitaba tomarse un descanso después de pasar tanto tiempo en los caminos, y, por otro lado, la jaula le transmitía una seguridad que nunca antes había experimentado. No obstante, si pretendía seguir ocupando su jergón, debía pagar por él. Poco a poco, Aisling estaba aprendiendo cómo funcionaba el dinero, aunque aún no lo comprendiera del todo. Ciala había sufragado sus gastos en la jaula, a cambio de que trabajase con ella mientras permaneciese ahí. Ahora que ya no estaba, la joven tenía que buscar otra fuente de ingresos, y no tardó en encontrarla. En aquella región había gente que sabía leer y escribir, pero la mayoría de ellos no lo hacían con fluidez, y así, Aisling descubrió que sus capacidades podían resultar útiles para otras personas. Al principio comenzó redactando inventarios a petición de algunos buhoneros amigos de Ciala, pero pronto se corrió la voz y se encontró ocupada escribiendo cartas, contratos o recados para otras personas. Una tarde, Godric se sentó a su lado y le comunicó que ya la conocían como la escriba de la jaula. Y eso quiere decir que deberías empezar a cobrar por tu trabajo, Aisling. ¿Por qué?, se sorprendió ella. Pero si no me cuesta nada. Escribo mejor y más rápido que la mayoría de la gente, Godric. Pues precisamente por eso. ¿O es que acaso naciste con esa capacidad? Por supuesto que no. He practicado muchísimo. Y por eso es justo que ahora recuperes esa inversión de tiempo, formación y esfuerzo. Pero ella había crecido rodeada de gente que insistía en que sus conocimientos no servían para nada. Le resultaba extraña la idea de cobrar por aquel trabajo, y más aún que alguien estuviese dispuesto a pagar. No obstante, el anciano le señaló que, si no ganaba dinero de alguna manera, no podría sufragar su estancia en la jaula y tendría que marcharse. De modo que Aisling, con cierta timidez al principio, comenzó a cobrar una moneda de cobre por cada documento que redactaba. Se sorprendió al comprobar que la mayor parte de la gente lo encontraba justo. Así fueron pasando los días y las noches. La joven se acostumbró a la vida en la jaula, a hablar con los viajeros, a escuchar las historias que le contaban y a escribir para ellos si lo necesitaban. También se habituó a la presencia de los pellejudos, hasta el punto de que por las noches dormía a pierna suelta, acunada por el flap, flap, flap de sus alas, como si las oyera batir desde un lugar muy lejano. Pero llegó un momento en que escuchar las historias de los viajeros ya no le parecía tan interesante como al principio. Los relatos comenzaban a repetirse, y a menudo la propia Aisling facilitaba más información valiosa de la que recibía. Por el contrario, las personas que procedían de la ciudadela despertaban hasta tal punto su curiosidad que Godric le comentó jocoso: Es extraño que estés escribiendo un libro sobre monstruos,
y te interese tanto el único lugar en el que ya no queda ninguno. Pero tienen una biblioteca, respondió ella entusiasmada. ¿Sabes lo que es? Es una habitación entera llena de libros. ¿Libros como los de los enclaves? ¿O como el tuyo, acerca de los monstruos? La verdad no lo sé, pero me encantaría averiguarlo. Ambos cruzaron una mirada. Habían entablado una extrañable amistad, y en aquel momento fueron conscientes de que aquella conversación era el preludio de una despedida. ¿Y entonces, cuándo te marchas? No lo sé, respondió ella. Primero tengo que encontrar a alguien que viaje hacia la ciudadela y que esté dispuesto a llevarme. El anciano asintió pensativo. Espera entonces un par de semanas, le sugirió, hasta que se celebre el mercado. ¿Mercado?, repitió ella. Era la primera vez que oía aquella palabra. El mercado de la jaula. ¿No te han hablado de él? Aisling negó con la cabeza, aún confusa, y Godrich le explicó que un mercado era una reunión de buhoneros. Le contó que a los mercados de la jaula, que se celebran 3 veces al año, solía asistir cerca de una docena de buhoneros que procedían de lugares muy diversos, por lo que también acudía mucha gente a valorar y comprar su género. Dicen que el mercado de la ciudadela es muchísimo más grande, concluyó Godrich, encogiéndose de hombros. Pero hasta aquí vienen también algunos buhoneros desde regiones remotas en el oeste y traen cosas bastante interesantes. Así que siempre tenemos clientes de la ciudadela durante esos días, tanto compradores como vendedores. Puede que alguno de ellos acepte llevarte de vuelta en su carro. ¿Qué opinas? Los buhoneros comenzaron a llegar a la jaula 2 días antes de la inauguración del mercado. Godrich le explicó a Aisling que todos querían elegir los mejores puestos en el patio trasero, pero no todos podían permitirse pagar más noches extra en la jaula. Ella asintió asombrada a la llegada de algunos buhoneros que no traían un solo carro, sino varios, y que venían acompañados de todo un séquito de ayudantes y escoltas. Todos ellos procedían, sin excepción, de la ciudadela. Se molestan en venir hasta aquí para comprar mercancías procedentes de lugares lejanos, le contó Godrich. Luego las venderán en la ciudadela por el doble de su precio. ¿En serio?, se asombró ella. Pero eso no es justo. Lo es en la medida en que invierten su tiempo y arriesgan su vida para venir hasta aquí. Si vives en la ciudadela y quieres cosas de enclaves alejados, puedes ir tú misma a buscarlas y conseguirlas a un buen precio. Pero si no quieres arriesgarte, entonces es justo que pagues un extra al buhonero que te lleva la mercancía a la puerta de tu casa, por las molestias, por el tiempo y por haberse jugado la vida en tu lugar. ¿No te parece? La jaula no tardó, pues, en llenarse de gente, y las habitaciones estaban abarrotadas. Aisling se sentía fuera de lugar, porque los forasteros que llegaban a la posada parecían conocerse todos. Se saludaban entre grandes exclamaciones de alegría, acaparaban las mesas del comedor y se pasaban hasta altas horas de la madrugada charlando en voz muy alta, cantando y aderezando su conversación con estrondosas carcajadas. Aquella manera de actuar le parecía muy diferente a la seria formalidad con la que los buhoneros que ella conocía cerraban sus acuerdos. Pero Godrich le dijo que no se dejara engañar por las apariencias. Saben muy bien lo que hacen, créeme. Comparados con los mercaderes de la ciudadela, los buhoneros rurales son simples aprendices. Aisling no estaba tan segura, pero el tiempo le dio la razón a su amigo. La mañana que se inauguró el mercado, la joven se despertó al amanecer y descubrió sorprendida que no había nadie más en la habitación. Se vistió, se aseó y se apresuró a bajar al comedor, pero también estaba vacío. Con un estremecimiento de emoción, saltó al patio trasero y se detuvo en seco, maravillada. Aquellos comerciantes que tan informales le habían parecido se encontraban ahora negociando activamente al frente de sus puestos, que habían preparado con esmero, pulcritud y una rapidez asombrosa.
No quedaba en ellos ni rastro de los juerguistas de noches anteriores. Se movían con energía y diligencia, y hablaban de sus productos con tal fluidez y seguridad que Aisling sintió el deseo de comprarlos todos. Sonrió, a medias encantada, a medias cohibida, y se dejó llevar por la multitud, observándolo todo, pero sin adquirir nada. Había productos muy variados, alimentos, materias primas y objetos fabricados por artesanos de las aldeas o de la misma ciudadela. Algunos le resultaban desconocidos, pero aún tardó un buen rato en animarse a preguntar por ellos a los vendedores. La mañana transcurrió sin que Aisling se diera cuenta. Cuando pasó de nuevo por el comedor, descubrió que había llegado tarde y ya se habían terminado todas las raciones. Por fortuna, Godric acudió en su rescate y compartió con ella la empanada que había comprado en uno de los puestos. Esta noche tendrás que ser más rápida si no quieres quedarte sin cena, le advirtió. El mercado duró 3 días, pero no todos los comerciantes se quedaron todo aquel tiempo en la jaula. La mayoría iban y venían, de manera que cada día había puestos y mercancías diferentes. Aisling ya se había acostumbrado a pasear por el patio trasero, a la sombra de los enormes barrotes de la jaula, curioseando aquí y allá y charlando con los buhoneros. Godric le había presentado a un mercader de la ciudadela que estaba dispuesto a aceptarla en su caravana, y ella ya se iba haciendo la idea de que se marcharía. El último día de mercado se decidió por fin a hacer inventario de sus escasas pertenencias para gastar parte de sus ahorros en cosas que le hacían falta. Un par de frascos de tinta, raíces y plantas específicas para fabricar venenos y nuevos virotes para su carcaj. En el puesto del armero vio también una magnífica ballesta, más potente y manejable que la suya, pero era demasiado cara y no se la podía permitir. También necesitaba unas botas nuevas, porque las suyas estaban tan viejas que ya no podía remendarlas más. Pero no tardó en descubrir que tampoco tenía suficiente dinero para pagar un par de buena calidad. Casi al final de su ronda, descubrió un vendedor que había pasado por alto, porque se había instalado en un rincón en sombras, lejos de la puerta del patio. Exhibía artículos de piel y cuero sobre una manta que había extendido ante él en el suelo, por lo que Aisling se acercó esperanzada. El buhonero, sin embargo, la observó con desconfianza cuando se inclinó para examinar los artículos. «Necesito unas botas», se justificó la joven, un tanto extrañada por su actitud. El hombre pareció relajarse un tanto, pero seguía mirándola con cautela por debajo de la visera de su gorro. Aisling le devolvió la mirada, tratando de escudriñar su rostro entre las sombras, pero él bajó la cabeza de golpe. «No tengo calzado, lo siento», murmuró. No obstante, la muchacha ya había detectado un par de botas que sobresalían del fardo semioculto tras el buhonero. «¿Y eso de ahí?», señaló. El hombre sonrió. «No es para ti, muchacha. No lo podrías pagar». Aisling parpadeó, perpleja. Por lo que sabía, los comerciantes se esforzaban por mostrar su mercancía y tratar de convencer a la gente para que la comprara. Estuvo a punto de asentir y marcharse de allí, pero de pronto lo pensó mejor. «¿Cómo sabes que no puedo pagar? A lo mejor tengo más dinero del que crees». La sonrisa del buhonero se ensanchó. «Si tuvieses dinero para comprar un buen par de botas, no habrías esperado tanto tiempo para hacerlo», le hizo notar señalando con un gesto el viejo calzado de Aisling. Ella sonrió y aceptó con deportividad el hecho de que aún no dominaba las sutilezas del comercio ni el arte del regateo. Al bajar la cabeza, su mirada se detuvo en los objetos que reposaban sobre la manta. Le llamó especialmente la atención un zurrón de un extraño color gris moteado. Nunca había visto nada igual. «¿Qué material es este?», «Piel», respondió lacónicamente el vendedor. «¿De qué animal?». El hombre no respondió, de modo que ella siguió hablando. «No parece vaca ni cabra, tampoco liebre ni venado. Tal vez...». Hizo ademán de palpar la bolsa, pero la mano del buhonero salió disparada y la agarró por la muñeca antes de que completara el gesto. «¡Ay! ¿Qué haces?». «Es piel de monstruo», masculló el buhonero. «¿Y ahora quieres bajar la voz?».
Aisling siguió la dirección de su mirada y vio a un hombre cubierto por una capa de color azul oscuro, que se movía por entre los puestos con agilidad felina. El buhonero no le quitaba ojo, pero ella apenas le prestó atención, porque lo que acababa de decir le parecía mucho más interesante. ¿Piel de monstruo?, repitió en un susurro. ¿De qué tipo de monstruo? No entendía por qué tenía que hablar en voz baja, pero dio resultado, puesto que el buhonero se relajó y la soltó. No dejó de mirar de reojo, sin embargo, a la figura encapuchada que se había detenido ante el puesto de un armero, pero tampoco se molestó en responder a la pregunta. Aisling siguió examinando el saco. La piel de escuálido es más clara y uniforme, murmuró. Así que, por el color, diría que es de pies mojados, pero nadie en su sano juicio la aprovecharía para nada. Es muy fina y siempre está húmeda. Esta parece prácticamente cuero. Entornó los ojos. ¿Podría ser ala de pellejudo? El buhonero inspiró hondo y la joven comprendió que había dado en el clavo. Contempló el zurrón, asombrada. Llevaba ya varias semanas en la jaula y, aunque había observado cómo los vigilantes repelían a los pellejudos que citaban la posada por las noches, jamás los había visto herirlos de gravedad, y mucho menos matarlos, por mucho que lo intentasen. Ella misma había disparado contra ellos, probando virotes impregnados con todos los venenos que poseía, pero ninguno de ellos, ni siquiera los más letales, habían surtido efecto con aquellos monstruos. Eran muy grandes, tenían la piel demasiado dura y parecían más resistentes que los demás. Déjalo ya, muchacha. Si no vas a comprar nada, es mejor que te vayas. Pero había un tono diferente en su voz, cierta admiración mal reprimida. Aisling sonrió para sí. Seguramente el vendedor esperaba que ella saliera corriendo al mencionar la palabra monstruo, y en lugar de eso, lo había impresionado con sus conocimientos. Siguió examinando los objetos, pero el buhonero había dejado de prestarle atención porque seguía pendiente del visitante encapuchado. Aisling descubrió que, además del zurrón, también había un chaleco fabricado con el mismo tipo de cuero, un látigo enrollado, una daga curva y una cerbatana con una docena de largos dardos cuidadosamente expuestos junto a ella. Al observar aquellos objetos más de cerca, se sintió impresionada. A simple vista parecían toscos y poco elaborados, pero su verdadero valor no tenía nada que ver con su manufactura. Esto no es un látigo, dijo. Es una cola de monstruo, de un 3 colas para ser exacto. Y no era cualquier cosa. Los 3 colas eran perfectamente capaces de arrancar cabezas de cuajo con aquellos apéndices. Eran extraordinariamente flexibles y resistentes, y al mismo tiempo tan ásperos que podían infligir profundas heridas con un leve roce. La persona que había elaborado aquel grotesco látigo le había añadido un mango rudimentario a la cola de la criatura, convirtiéndola así en un arma temible. Y esto, prosiguió Aisling, tampoco es una daga corriente. El filo es una garra de rechinante. Hasta donde ella sabía, nada podía quebrar las uñas de aquellas criaturas. Y los dardos de esta cerbatana son espinas de crestado. Son tan venenosas que pueden matarte con solo rozar tu piel. Recordó que ni siquiera Lexi se había atrevido a destilar el veneno de crestado para su colección. Su mirada se desvió hacia las manos del buhonero, curiosa. Oh, pero llevas guantes. De una piel escamosa bastante peculiar. ¿De abrasador, tal vez? La piel de los abrasadores no era tan dura y resistente como la coraza de los caparazones, pero sí bastante más que la de otros monstruos, y además poseía cualidades ignífugas que protegían a aquellas criaturas de su propio fuego. Aisling no se había planteado nunca la posibilidad de que fuera lo bastante flexible como para fabricar prendas con ella, pero si aquellos guantes eran realmente lo que parecían, resultarían muy útiles y prácticos, sobre todo para alguien que como ella manipulaba flechas envenenadas. No obstante, comprendió enseguida que, en ese caso, tampoco podría pagarlos. El buhonero le prestó atención por fin. Sabes muchas cosas, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Dónde conseguiste todo esto?, preguntó Aisling a su vez. Hasta ahora nunca he conocido a nadie que fabrique objetos con restos de monstruos. No es fácil.
Se interrumpió de repente porque oyó la voz de Godrich llamándola. Se incorporó para buscarlo con la mirada y se sobresaltó al descubrir que el individuo de la capa azul estaba a poca distancia de ella, en el puesto de al lado. De cerca resultaba todavía más intimidante. Vestía ropas grises y portaba 2 largas dagas a los costados. Ashley se dio cuenta de que lo que más llamaba la atención de él era precisamente aquella capa, y el hecho de que se cubriera con la capucha a pesar de que el sol brillaba con fuerza entre los barrotes de la jaula. Sin embargo, nadie más a su alrededor parecía notarlo. Todos eran conscientes de la presencia del hombre de la capa. Se apartaban a su paso e inclinaban la cabeza con deferencia. Pero nadie se dirigía a él, e incluso los mercaderes, habitualmente tan descarados y locuaces, lo trataban con un inusitado respeto. «Oxley», dijo de pronto Godrich a su lado, sobresaltándola. «¿Qué haces ahí parada? Llevo un buen rato buscándote». «Yo», empezó ella, volviéndose hacia el buhonero, pero éste ya no estaba. Había recogido la manta con sus extrañas mercancías y se había esfumado en silencio. Aisling preguntó a Godrich por el hombre de la capa azul, y el anciano le dijo que se trataba de uno de los guardianes de la ciudadela, lo que la dejó muy impresionada. Había oído hablar mucho de ellos, pero nunca antes los había visto en la jaula. Aquel, no obstante, debió de proseguir su camino antes del atardecer, o quizá se retiró temprano a descansar. El caso es que la joven no volvió a cruzarse con él en todo el día, y tampoco lo localizó en el comedor a la hora de la cena. «Ellos siguen sus propias reglas», le explicó Godrich cuando ella se lo comentó. «Van y vienen y no necesitan escoltas». «Me hubiera gustado hablar con él», confesó Aisling. «Si es cierto todo lo que cuentan de los guardianes de la ciudadela, deben de saber muchísimas cosas acerca de los monstruos». Nada más decir esto, creyó descubrir una conexión y alzó la cabeza de pronto. «Godrich», comentó, «la noche que llegué a la jaula, me contaste que cuando eras niño conociste a un guardián de la ciudadela que mató a 4 pellejudos antes de que se forjaran los barrotes». «Sí, en efecto, así es. A los guardianes los entrenan para matar monstruos. Es su trabajo y lo hacen muy bien». «Hoy he conocido a un buhonero que vendía objetos fabricados con restos de monstruos, pieles, garras y cosas así». El anciano asintió lentamente con el ceño fruncido. «Conozco a ese buhonero del que hablas, y también sé qué clase de productos vende». Me pareció que se comportaba de forma un poco esquiva, como si estuviese haciendo algo malo. No hay mucha gente que pueda matar monstruos, y jamás he conocido a nadie que reutilice sus pieles, sus huesos o lo que sea para fabricar otras cosas. Se detuvo pensativa. Años atrás, aquella idea le habría resultado repulsiva. Ahora, no obstante, le suscitaba una gran curiosidad. ¿Tienen algo que ver los guardianes con todo esto?, preguntó, aunque le había parecido que si el buhonero trataba de evitar a alguien, era precisamente al misterioso encapuchado. Godrich meditó un momento antes de responder. «Los guardianes de la ciudadela tienen la obligación de luchar contra los monstruos, ya sabes. Y supongo que Draxan, el buhonero, preferiría no tener que contar a nadie de dónde saca su mercancía. ¿Me entiendes?» Aisling negó con la cabeza. Su amigo suspiró. «Draxan es el único que vende estas cosas porque es el único que sabe dónde conseguirlas. ¿Entiendes ahora? Por eso las cobra tan caras. Si la guardia de la ciudadela metiera las narices en sus asuntos, se correría la voz y se le fastidiaría el negocio. Por eso lleva mucho tiempo dándole esquinazo. También yo le he preguntado alguna vez al respecto, pero nunca ha querido responderme. No se fía ni de su sombra». Aisling asintió, alicaída. «Ya veo», murmuró. «Eso quiere decir que tampoco querrá contármelo a mí». «¿Te interesa? Mañana partes hacia la ciudadela, Aisling. Deberías irte a dormir y no darle más vueltas al asunto. La caravana partirá muy temprano». Pero ella apenas lo escuchaba. Acababa de darse cuenta de que el tal Draxan estaba sentado en un rincón del comedor, en una mesa minúscula y discreta, pero no se encontraba solo.
conversaba con una mujer a la que Aislinn había visto aquella misma mañana en el patio trasero, al mando de uno de los puestos más grandes y mejor surtidos del mercado. Godric siguió la dirección de su mirada y suspiró. Bueno, parece que no vas a cambiar de opinión. Está bien. Intenta hablar con él si crees que es una buena idea. Aislinn pensaba hacerlo de todos modos. Esperó a que Draxan cerrara el trato y se despidiera de su cliente. En cuanto la mujer salió del comedor, la joven se apresuró a sentarse en su lugar. El buhonero la miró con desgana por encima de su copa. ¿Otra vez tú? Pensaba que había quedado claro que no tengo nada que venderte. No tengo interés en comprar. Pues entonces te has sentado en la silla equivocada. Aislinn pasó por alto sus malos modos. Me gustaría saber cómo consigues esas cosas que vendes. ¿Las fabricas tú mismo? Si es así, ¿de dónde sacas los materiales? Draxan alzó una ceja con escepticismo. ¿En serio crees que voy a responder a tus preguntas? No soy comerciante, ni trabajo con ningún otro buhonero o mercader. No tengo intención de robarte clientes ni de competir contigo de ninguna manera. Él se rió. No podrías competir conmigo por mucho que lo intentaras. Entonces, ¿por qué tienes miedo de responder a mis preguntas? Mis negocios no son asunto tuyo, niña. Bueno, a lo mejor resulta que sí lo son, replicó Aislinn. Sacó su libro y lo depositó sobre la mesa para que Draxan lo viera. Él lo hojeó con una leve sonrisa de desprecio que se fue congelando en su boca a medida que pasaba las páginas. ¿De dónde has sacado este libro, niña? ¿Lo has robado de la biblioteca de la Ciudadela? Por supuesto que no, respondió ella ofendida. Eres amiga de Godric. ¿También lo eres de los guardianes? ¿Te lo han dado ellos? No conozco a ningún guardián, ni siquiera he estado nunca en la Ciudadela. Él la observó con mayor detenimiento. Sí, eso parece evidente. Entonces, ¿dónde has encontrado este libro? Lo he escrito yo. A esto me he dedicado en los últimos años. Soy escriba. Pero no cualquier clase de escriba. Recorro los caminos y los enclaves reuniendo información sobre los monstruos. Por eso estoy interesada en saber cómo consigues tu mercancía. Nunca había visto nada igual. Draxan se relajó un poco y le dedicó una segunda sonrisa, algo más amable que la anterior. Tampoco yo había visto antes un libro como este, ponderó a cambio. No sé leer muy bien, pero los dibujos son bastante buenos. Mira este, por ejemplo. Se detuvo en la sección dedicada a los rechinantes y señaló las ilustraciones. Vendo dagas hechas con garras como estas, pero nunca he visto a un rechinante de verdad, ni vivo ni muerto. Cuando recorres tantas aldeas como yo, al final terminas conociendo a todos los monstruos. Se detuvo de golpe, consciente de lo soberbias que habían sonado sus palabras. Quiero decir, trató de arreglarlo, que sé que los buhoneros arriesgáis la vida en vuestras rutas, pero viajáis siempre por los mismos sitios, una y otra vez, mientras que yo he encadenado varias rutas en los últimos meses y he visitado muchas aldeas diferentes. Lo entiendo, sonrió Draxan. No te apures. Yo no soy un buhonero realmente. No sigo ninguna ruta. Trabajo en la cantera, pero tengo la suerte de saber exactamente dónde y cómo conseguir estos objetos que traigo al mercado. Con el dinero que saco de las ventas, espero ahorrarlo bastante como para poder ir a la Ciudadela algún día e instalarme allí con mi familia. Aislinn lo observó con mayor detenimiento y percibió detalles que antes se le habían pasado por alto, como la anchura de sus hombros, sus brazos musculosos y los mechones grises que coloreaban sus sienes. Puede que tenga un intercambio que proponerte, si es verdad lo que dices, prosiguió él. Te he visto a menudo con Godric, y sé que él tiene tratos con guardianes. Godric tiene tratos con todo el mundo. Ha vivido en la jaula casi toda su vida y conoce a mucha gente. Eso no significa que yo los conozca también. Draxan dudaba. Lo averiguaré de todos modos, dijo al fin. Mi propuesta es la siguiente. Tú me dejas tu libro y yo te llevo al lugar donde consigo mi mercancía. En cuanto me asegure que es verdad que no tienes nada que ver con los guardianes.
No tendrás problema en comprobarlo, porque es la verdad. Pero, ¿para qué quieres mi libro? No está en venta, ni tampoco disponible para intercambiar. Solo lo quiero una noche, para mirarlo con calma. Tengo que confesar que esta mañana me has impresionado. Has identificado los monstruos con solo echar un vistazo a mi mercancía. Y hasta es probable que sepas más que yo acerca de ellos. Si consigo más información sobre los objetos que vendo, quizá pueda sacar un precio mejor por ellos. Aisling accedió y Draxan se incorporó satisfecho. Se despidió de ella y se alejó con el libro. La joven se quedó mirándolo, pensativa, hasta que la voz de Godrix tras ella la sobresaltó. ¿Por qué se lleva tu libro? ¿No se lo habrás dado a cambio de información? Es solo un préstamo, respondió ella, volviéndose hacia su amigo. Mañana me lo devolverá y me llevará al lugar donde consigue las cosas que vende. Godrix sacudió la cabeza preocupado y Aisling se inquietó. ¿Qué pasa? ¿Crees que no debería ir con él? Creo que tendrás mucha suerte si vuelves a ver ese libro algún día, Aisling. Ella inspiró hondo, angustiada ante la posibilidad de que Draxan la hubiese engañado. No lo dices en serio. ¿Por qué iba a robarme mi libro? He trabajado en él durante años. Es mucho más valioso de lo que piensas. Ella se volvió hacia el lugar por donde se había marchado Draxan, inquieta. ¿Quieres que averigüe en qué habitación está? Se ofreció Godrix. Ella negó con la cabeza. No es necesario, Godrix. Cumplirá su palabra. No puedes saberlo, y si no lo hace... Aisling aguzó el oído. Hacía un buen rato que los flap, flap, flap de los pellejudos resonaban desde el exterior, pero ella apenas les prestaba ya atención. No tiene a dónde ir. No puede salir de la jaula hasta el amanecer. Si quisiera llevarse mi libro, no lo habría intentado de noche. El anciano suspiró. Espero que tengas razón. A veces eres demasiado confiada. ¿Y cómo debería ser, según tú? En mi aldea no se engaña ni se roba, Godrix. Las personas debemos estar unidas para luchar contra los monstruos, que son el auténtico enemigo. ¿Cómo es posible que aquí lo hayáis olvidado? Había levantado la voz, y los pocos huéspedes que quedaban en el comedor alzaron la cabeza para mirarla con curiosidad. Aisling enrojeció. Lo siento, estoy cansada, murmuró. Hoy ha sido un día muy largo. El anciano colocó una mano sobre su hombro para reconfortarla. No te preocupes. No he tratado mucho a Draxan, y siempre me ha parecido un sujeto bastante más escurridizo que la mayoría de los buhoneros que conozco. Pero es posible que tengas razón con respecto a él. De todos modos, y solo por si acaso, hablaré con los centinelas para que no lo dejen salir mañana de la jaula si lleva tu libro encima. Aisling respiró hondo. Quiso decirle que no era necesario, que confiaba en Draxan, pero no se atrevió. Fin del capítulo 13. Aquí termina otro capítulo después de varios meses. Hasta rimó. Aplausos, aplausos.